En este video le estaremos hablando de datos interesantes y curiosos sobre el universo. ¿Se ha imaginado usted cómo se forma y se produce un agujero negro? ¿Sabe usted cuántas estrellas aproximadamente existen en el universo a través de una estimación? Y le daremos algunas informaciones interesantes sobre el universo. Primeramente, existe una estimación cuántica de que existen alrededor de 300.000 trillones de estrellas en el mundo. Otro dato interesante es cómo se forman los agujeros negros. Los agujeros negros se producen por la explosión de una supernova. Una supernova es el proceso de explosión de una estrella. Bueno, posteriormente, cuando se produce tal explosión, se produce lo que es un agujero negro. Un agujero negro es uno de los elementos más intrigantes, interesantes y se puede decir de la estructura que forman el cosmos, más interesante y más atrayente en lo que es la composición del universo y el cosmos. Bueno, sucede que cuando una estrella explota, que se llama supernova, a ese proceso de explosión, esa estrella puede ser más grande que el mismo planeta Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces esa explosión se forma una estructura tan pequeña del tamaño de una canica o de una bolita de que jugaban los niños y juegan los niños. Entonces, ¿qué pasa? El agujero negro se caracteriza porque tiene curvatura y deformaciones. Por lo tanto, todo lo que entra en ese agujero negro no puede salir producto de esas curvaturas y tales deformidades que tiene. Y para poder salir de ahí, debe de superar todo esto que entre a él una velocidad mayor a la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, todo lo que entre ahí no puede salir de ahí por la situación del asunto de la velocidad, de la curvatura y las deformidades. Otro dato interesante sobre el Sol. El Sol no es amarillo, el Sol es blanco. Lo que pasa es que el Sol emite y produce todos los colores que son visibles a la retina humana. De ahí ustedes ven que se produce el arco iris. ¿Por qué? Porque son todos esos colores, incluyendo el color amarillo, que es de alta frecuencia y de frecuencia amplia. Se produce el color violeta, se produce un sinnúmero de colores que son los que forman el arco iris, porque todos esos colores son emitidos y son producidos por el Sol, pero el Sol es blanco. Entonces, ¿qué pasa? El Sol se pone, ¿verdad?, blanco porque su color es natural, aunque refleje y emite los demás colores, como yo dije anteriormente. Entonces, el Sol mezcla todos los demás colores en un láser, y entonces lo refleja de manera blanca. También el Sol tiene una característica y varias características que son peculiares, incluyendo que el Sol quema 4 millones de materia por segundo. También el Sol quema 15 millones de veces que cualquier otro objeto, y el Sol se refleja de acuerdo a la posición que se coloque sobre un objeto. Otro dato interesante sobre el Sol, que se dice que el Sol va a desaparecer dentro de lo que son algunos 6 millones de años o más, puesto que el Sol se está yendo en lo que es una combustión interna, pero no es una combustión química, sino que tiene que ver con la composición de lo que es el hidrógeno y lo que es el helio. Por lo tanto, el Sol no se quema de manera de combustión química, sino es por los componentes que ya propiamente dije
anteriormente en este video. Otro dato interesante sobre lo que es los hoyos negros está que el hoyo negro más grande anteriormente era el TON 18, ahora es el S52-55. Otro dato muy interesante es sobre la gravedad. Se cree y se creía que en el universo no hay gravedad. Pues sí hay gravedad, porque la gravedad es una ley general del cosmos y del universo completo. ¿Qué pasa? Que la gravedad está íntimamente relacionada con lo que es la caída libre. Como se entiende, la gravedad es la fuerza con que la Tierra atrae a su centro todos los objetos. Entonces, cuando los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional, tal estación, su velocidad se estima en 727 kilómetros por hora. Eso es el asunto de su trayectoria hacia donde ella se dirige y con relación a donde ella se encuentra estacionada. Entonces, ¿qué pasa? También los cosmonautas se encuentran a 400 kilómetros de lo que es el planeta Tierra. Mientras más alejado está del planeta Tierra, menos es lo que es la fuerza gravitacional. Por lo tanto, sí existe gravedad fuera de la Tierra. Un dato a tener en cuenta es que cuando usted está en una montaña, la gravedad no es la misma que cuando usted está en superficie, porque está en un lugar más alto donde la gravedad es mínima, o sea que lo alcanza de manera menos intensa, por tanto en menos cantidad. Otro dato interesante es que en el cosmos, en el universo, la temperatura es 200 grados centígrados. Otro dato interesante es que el cosmos es de color verde. También se dice que el universo huele a comida, como si fuera de soldadura. Y también huele a carne asada, o también si le pasa a dicha carne una soldadura. Pero se ha demostrado que no es así, sino que como los trajes de los astronautas están formados por carbono y otros elementos químicos y composición químicas adicionales, cuando entran en contacto con lo que es el cosmos, se emana y se emite ese